una de las claves de esa fue ponerme al frente de un espejo y me dijo, decite la verdad. Yo estoy acá con vos, pero decite la verdad. Si no, no hay manera, no va a haber manera, porque yo te voy a mostrar una cosa, pero vos vas a hacer otra. Como te dije, el médico me había dicho que jamás iba a volver a correr, ni siquiera a trotar, y que mi vida iba a ser limitada y que no iba a ser igual. Era limitante, era una víctima, y eso fue, se derribaron todas las barreras y todas las paredes del ego, se derrumbó por completo cuando reconocí que estaba viviendo desde el victimismo. The Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water. Bienvenidos a un nuevo podcast de Gracias Dios Podcast. Bienvenidos otra vez más. Es un placer tenerlos acá. El día de hoy tenemos otro invitado más especial todavía. Siempre es mejor el siguiente que el anterior es mejor que el siguiente y así. Bienvenidos a todos. Tenemos a Martín Lamas. Él es emprendedor. Él está creando su marca personal también y él también está caminando con Dios y con Jesús. Hace creo que no mucho tiempo ahí él les va a contar. Pero lo presentamos, le damos la bienvenida, vamos a estar compartiendo contenido de valor, contenido de espiritualidad, de desarrollo personal y de emprendimiento en nuestro caminar con Dios y con Jesús. Así que Martín, bienvenido, te puedes presentar el tiempo que quieras, contarles a los chicos quién sos, de dónde venís y llevarles Dios a sus hogares. Buenísimo, Juan. ¿Qué tal? Hola a todos. Primero que nada, Juan, agradecerte a ti y a Dios, ¿sí? Por permitirte este espacio donde podemos expresarnos y compartir su palabra, su amor, su bondad, ¿sí? Lo que está haciendo en nosotros y en millones de personas. Mi nombre es Martín Lamas, como dijiste, Juan. Tengo 33 años, soy de Argentina, Río Negro, y estoy empezando a crear mi marca personal y poniendo a Dios primero, ¿sí? En mi vida. Y trabajando desde la mentalidad, desde los hábitos, ¿sí? De lo que me ha tocado a mí vivir, ¿no? En mi historia personal y cómo él me mostró que a través de mi mentalidad, de mis pensamientos, yo puedo crear mi realidad, ¿no? No solamente yo, me refiero al ser humano. Y por ahí empieza lo mío. Eh, Empiezo a trabajar mis pensamientos, mis hábitos, empecé a cambiar mi manera de pensar. Era una persona muy, muy limitante, ¿sí? Que estaba muy perdido en entornos negativos, tóxicos, en vicios, ¿sí? Me sentía muy perdido, muy vacío, muy vacío. Ahí donde conecto yo con Dios. Bueno, también atravesé un accidente ahí trabajando para la policía, ¿sí? De la provincia. Y ahí es donde empiezo yo a reconectar con todo esto, con Dios, con el tema de cambiar mi mentalidad para empezar a cambiar mi realidad. Claro, producto de ese accidente, yo me vi muy limitado, o sea, como te decía, tuve muchas creencias limitantes hasta ese entonces. Tuve fractura expuesta de fémur y una lesión en la columna y me habían dicho que nunca más iba a volver a correr, nunca más iba a trotar y que iba a caminar no con normalidad, ¿no? Con dificultades y que mi vida no iba a ser la misma. Ahí para ese entonces tenía 24 años y estuve 24 literalmente eso, años, súper eso fue ya joven. hace, Estabas sí, laburando en la policía. la policía. Ok, ok. Y ahí me Tremendo. decís que tenías vicios, tenías adicciones. Sí, 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 tapaba mis vacíos inconscientemente con lo exceso, con el exceso de lo mundano, de lo terrenal, ¿no? Sin saberlo, inconscientemente, claro, tapaba mis emociones a través de relaciones, o sea, de buscar siempre afuera lo que no reconocía que había dentro de mí y que tenía que trabajar en mí. Ahí donde me lleva todo esto a trabajar en mi mentalidad, ¿no? O sea, a producto de ese accidente, ese diagnóstico que te comentaba, o sea, ahí supe el poder de las palabras. Claro, ese hombre, ese médico de bata, o sea, creí en sus palabras, en mi mente subconsciente se arraigó tanto eso que estuve casi 7 años viviendo así. Y atravesé 5 cirugías y estuve siempre, claro, yo no voy a poder, no voy a poder. Y mi vida estaba en ese círculo vicioso, ¿viste? Hasta que, bueno, empezó una transformación que empecé con el tema a través de una de las cirugías, que era por un retiro de material quirúrgico en la pierna lesionada, me habían llevado a una cirugía que era simple y sencilla, ¿no? Unos 40 minutos, una hora. Producto de ese accidente, de esa cirugía, el doctor, el cirujano toca una venita, ¿sí? Cerca de la femoral y me voy en sangre. Estuve Wow, unos 4 minutos más un muerto. Muerto, o sea, me había ido del plano, me había wow. pasado para el otro lado el médico y me devolvió la vida otro cirujano que estaba ahí, que era el jefe de cirugía del, del edificio, ¿viste? Y después de esa cirugía es como que algo empezó a cambiar, o sea, como que algo despertó, ¿no? Y me empecé a replantear.
claro, no había Perdón, hecho, no estaba haciendo caso. ¿esto qué edad tenía ya? Bueno, el accidente fue a los 24 y casi te vas. ¿A qué hora, a qué edad fue? Ahí fue a los meses, fueron a Ah, los no. 25, porque esto todo pasó en un año y medio, más o menos, dos. Sí, Ok, unos 25, 20, sí, 25 años tendría, 26. ok. 25, Y en ahí ese periodo cayó el pasó otro varios médico meses. y te salvó la vida, básicamente. Claro, sí, sí, porque estaba ahí. Él siempre iba y recorría el lugar y demás, porque el accidente fue muy, o sea, fue grande. O sea, íbamos 5 compañeros y de los 5 quedamos 4 porque una compañera fallece en ese momento, en el acto, ¿viste? O sea, el accidente era grande y este cirujano, el que me salva, estaba al tanto de eso porque él trabaja para la policía, es uno de los médicos policiales, entonces como que estaba ahí. Sabemos, hoy entiendo que fue Dios poniéndolo en el lugar correcto. ¿Y cómo fue vos, Y Tincho, que conociste a Dios? ¿Cuál fue el momento? Como digo siempre en las entrevistas anteriores con los chicos, si podés ser específico, si podés en tiempo, en lo que pasó, qué sentiste, para que también podamos llevar esa emoción a las casas de las personas que ven este video. yo creo que fue después de esa operación, Juan, porque ahí, bueno, esta, de las 5 que tuve, esta era la cuarta, o sea que ya había tenido 3 cirugías anteriores y ya me había prometido yo cambiar y demás, que Dios, si me sacás de esta. Claro, pero yo hasta ese entonces en realidad no lo estaba reconociendo, hasta que me pasa eso. Y dije, wow, ahora sí, o sea, como que me llevó a replantearme, o sea, de verdad, hay un propósito no me fui en el accidente, no me fui antes, ¿no? Con las cosas por la vida que llevaba, ¿no? Metido en el barrio, en los vicios, en la joda, ¿no? Y entonces, digo, claro, si no fue antes y en esa cirugía tampoco, o sea, literalmente tengo que empezar a replantearme, o sea, eso me llevó adentro, ¿sí? Adentro mío, de mirar hacia adentro y preguntarme, o sea, ¿qué hay? ¿Qué hay para mí, Dios, ¿no? Ahí como que empecé a conectar con Él, pero como que había como una creencia, ¿no? En mis momentos de soledad sí me refería a él como Dios y demás, sino después, ahí cuando empezó mi camino espiritual, ¿no? De desarrollo y crecimiento espiritual, era como mucho universo, 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 pero sí en mi momento de soledad era más Dios y demás, pero como que había una creencia ahí, pero sí empezó en ese momento después de esa cirugía. Bien, y o sea, ¿fue un momento específico, un encuentro con Dios, o cómo fue ese momento? Muchos hablan de que sintieron algo o que escucharon una voz. En tu caso, ¿cómo fue? Sí, fue como una voz que me responde en una de las, porque después de eso, o sea, estaban esas noches oscuras, ¿viste? Claro, otra vez me volví a ver postrado en una cama, otra vez en muletas, otra vez aún volver a comenzar, ¿no? Claro, no me estaba dando cuenta del propósito y de la verdad que había detrás de eso, ¿no? Me estaba llevando a mi interior. Entonces, en esas noches, hablando, ahí sí fue nada de universo ni nada, sino en esos momentos así de soledad, ahí sí es Dios. ¿Qué pasa, o sea, conmigo? ¿Qué tenés para mí? Porque realmente me siento perdido, me siento vacío así. O sea, otra vez, pues claro, yo me quejaba y no estaba viendo o sea, no estaba viendo su gracia, ¿no? No lo estaba viendo con gratitud de que no me había permitido que me vaya. O sea, tantas veces, ¿no? Entonces ahí es donde vos tenés que seguirme, simplemente fue. O sea, vos tenés que seguirme y yo te voy a renovar. Vos querés cambiar, pero claro, me hizo verme al espejo. Primero me hizo decirme la verdad. Fue lo primero que me dijo. O sea, decirte la verdad y decir que esta vida que llevas no es la que yo tengo preparada para vos. Te alejaste. Reconocer que te alejaste. Entonces, una de las claves de esa fue ponerme al frente de un espejo y me dijo, decirte la verdad. Yo estoy acá con vos, pero decirte la verdad. Si no, no hay manera, no va a haber manera, porque yo te voy a mostrar una cosa, pero vos vas a hacer otra. Claro, y vivía para, como te decía, no me decía la verdad, vivía para el exterior, para el qué dirán, para quién va a pensar tal cosa, si yo pienso esto, si hago tal cosa, ¿qué van a pensar los demás? No, no estaba acostumbrado a mirar el cochinero que yo llevaba adentro, ¿no? Mm. Eso fue uno de los puntos clave. ¿Tu familia, Tincho, creía en Dios? ¿Es creyente? ¿Van a la iglesia? Sí y no, no van a la iglesia por parte de mi mamá.
sí, son la gran mayoría, ahora no sé porque no tengo contacto con varios hace muchos años, pero sí siempre fueron de la iglesia, pero como que yo no estaba conectado a esa parte, ¿no? O sea, de chico fue creado, por eso te decía, no lo reconocía, porque tenía esa creencia de ese Dios castigador, del que a muchos nos han mostrado de chico, ¿no? No hagas esto porque Dios te va a castigar o a Dios no le gusta eso. Claro, y lo veía desde esa religión. A Dios lo veía de esa religión que divide y no como hoy que lo veo como una relación. Y haber puesto esa perspectiva me acercó muchísimo a él. O sea, tuve que romper ese techo mental de pensar que era un Dios castigador. Digo, Claro. no, claro que va a ser castigado si mira todas las oportunidades que me está dando para que siga viviendo y para que hoy tenga esa relación con él y la pueda compartir. Qué lindo, qué lindo. Y escuchaba una pregunta. Vos tipo, bueno, conociste a Dios después de este accidente que tuviste. En el proceso este de conocer a Dios, ¿vos ya consumías contenido de espiritualidad o te habías leído algún que otro libro? ¿Cómo fue? O sea, ¿veías creadores de contenido, gente que hablaba de Dios o no? Eh, no, empezó ahí después. Después de eso, llegan, o sea, en la última operación que fue, después de esa es como que seguí ahí un tiempito como cambiando y después volví a caer. Tenía esas recaídas. Me volví a levantar y me caía. Entonces después había vuelto a fumar, había vuelto a salir. O sea, como que, listo, me levanté de la cama, dejé las muletas, como que volví. Y digo, y ahí donde me toca otra cirugía más, y esa fue la última. Fue la del noviembre del 2022 fue la última cirugía, y ahí donde me llega todo. O sea, con más claridad. Bueno, empecé con un libro, después ahí donde empiezo yo a trabajar mi mentalidad, ¿no? Porque o sea, él te va a hacer, poner en mi caso lo vi así, lo experimenté, de llegar al fondo del pozo, al fondo, que era bien oscuro, y saber que él sí tuvo la fuerza para irme a buscar hasta ahí, ¿no? Donde yo mismo con mis propias decisiones y acciones me había metido solo. Mm. Entonces, ahí es, digo, sí, o sea, ese despertar masivo de conciencia que estamos viendo hoy a través de sus promesas. Hermoso, hermano, hermoso, hermoso. ¿Viste que vos vas a una iglesia? No, estoy online. Online estoy en la de presencia, en la de Bernardo, Ah, de mirá, Mateo. hay iglesia online, mirá, no sabía. Buenísimo. Sí, sí, es tremendo. Bueno, viste que la pregunta Sí, viene sí, por veo ahí. muchas. Ah, ¿hacen prédicas ahí, online? No, no, sí, en esa, pero digo, si no, después estoy conectando mucho con otras iglesias de afuera, ¿no? Por ejemplo, Cash Luna, ese pastor mexicano Mm. también. Después Joel Austin, de la iglesia de Texas, de allá de Estados Unidos. También, o sea, cómo expresan ellos, o sea, de esa forma genuina, ¿no? O sea, te hablan de mentalidad, de finanzas, como realmente te habla la Biblia, o sea, tiene todas las enseñanzas del día a día, ¿no? Que eso por lo menos en el ámbito donde yo crecí, o sea, no se veía. Era como te decía, era, hace esto porque si no te vas al infierno. O sea, como que te castigan ahí, pero no te hablaban desde esa creatividad, por así decirlo, ¿no? Que Entonces hoy, creo que bueno, una gran diferencia por lo que estoy viviendo yo y mi punto de vista, ¿no? Que estoy recién aprendiendo y esto es un proceso. como te dije, el médico me había dicho que jamás iba a volver a correr, ni siquiera a trotar, y que mi vida iba a ser limitada y que no iba a ser igual. Entonces digo, claro, soy repibe, digo, ¿cómo no voy a poder hacer las cosas normales? Entonces me llegó un libro, mi pareja me regaló un libro, ¿no? Y ahí empecé a conectar. Después conocí a uno de mis mentores, en su momento, bueno, Laín García Calvo. Claro, conocí los principios universales, las leyes universales, empecé a conocer más de neurociencia, cómo trabaja la mente, y dije, claro, ahí empecé a consumir ese contenido, entonces dije, claro, debo dejar este entorno en el cual nunca se hablaba de eso, dije, claro, o sea, mi mente atraía todo eso, entonces hay otra parte que nunca me han mostrado, y tienen resultados, o sea, y empecé a conocer gente que literalmente se había sanado de lo que yo estaba atravesando en ese momento. Dije, claro, yo mismo con mis pensamientos seguía decretando infidelidad, o sea, era infeliz en mi vida, era limitante, era una víctima. Y eso fue uno de los puntos más tremendos, ¿no? Reconocer, reconocer, claro, porque ahí tuve que soltar, o sea, se derribaron todas las barreras y todas las paredes del ego, se derrumbó por completo cuando reconocí que estaba viviendo desde el victimismo. Claro, pero mirá qué bueno lo que contás, porque
es como que es muy parecido, me río, pero o sea, me da como esa felicidad que ya atravesamos todo eso, o que estamos también en otros procesos, obviamente, pero que ya atravesamos todo, capaz esa parte más oscura, más heavy. Y me da como esa felicidad de cómo somos tan parecidos, vos conmigo, con los otros dos chicos, con lo que hicimos el episodio anterior y con muchos emprendedores que uno ve hoy en día más que nunca en redes y demás, dando su mensaje desde Dios, desde su desarrollo personal. Porque a todos tenemos algo en común, que es que tuvimos que llegar a un límite. O sea, tuvimos que llegar a un límite de oscuridad, a la famosa noche más oscura del alma, a estar en lo peor, para así poder justamente reconocer que no podíamos más, reconocer de que no sabíamos nada, de que no sabemos nada y que con nuestras fuerzas claramente no podemos salir de ahí. Y eso es lo que nos lleva también a reconocer a un Dios mayor. Lo que hablábamos la otra vez en el episodio anterior con Juan, es que quizás justamente Dios está permitiendo eso para que vos puedas reconocerlo. O sea, permite que vos, por eso te da libre albedrío, para que vos permite que vos puedas llegar a esos límites, ¿sí? Para que vos lo reconozcas al final y te des cuenta de que sin Él no se puede estar, sin el Espíritu Santo no se puede vivir, o por lo menos vivir realmente, vivir en verdad, vivir en propósito. Así que eso me da mucha alegría porque veo muchos patrones en común. Me gusta a mí, yo soy muy capaz, soy muy emocional, pero a la vez cuando veo patrones en común, cosas más lógicas, también me gusta, no te voy a mentir. Me gusta un poco la lógica de la fe a veces, ¿viste? Y cuando veo así patrones en común de historias personales que veo que se asemeja mucho a esto, ¿no? De cómo tenemos que estar en lo más oscuro para darnos cuenta, boludo. Sí, Es hermoso el proceso. Y escuchame una pregunta, ¿cuándo comenzó la Biblia en tu vida como un hábito? Porque vos lees la Biblia, ¿no? sí, sí, sí. Y la compré en diciembre del año pasado, en 2025, y la había dejado acá atrás, en la biblioteca, ¿viste? Y como que todavía no me sentía. O sea, me llamaba, pero como que había algo dentro de mí, dentro mío, que se negaba, ¿no? Y por allá en febrero, más o menos, comencé a leerla. O sea, una noche la agarré y la abrí en un versículo. O sea, y empecé. Empecé por Proverbios y, y por los Salmos. O sea, y ahí conecté más con esa. Primero conecté con esa parte emocional, ¿no? De los Salmos y ahí empecé. Y empecé y fue todos los días, sin parar. Fue, o sea, lo hice desde esa genuidad de realmente tener esa hambre. Ahí me di cuenta que realmente tengo todavía, porque es todos los días, esa hambre de conocerlo más a Dios, más a Jesús, ¿verdad? Bueno, ahí Pero viene mi sí, ahí, pregunta, ahí viene una pregunta que me gusta hacer en el podcast, que es, ¿Jesús es Dios? sí, para mí sí, es todo uno, somos todos uno, somos, nosotros somos su iglesia, ¿verdad? Como se muestra en la Biblia, somos nosotros, seres humanos, los que estamos cerca de Él, lo que decidimos, como dijiste, tenemos ese libre albedrío. Yo antes, el libre albedrío mío lo tomaba claro, era para vivir desde lo mundano, desde lo que me llenaba, creía, en realidad, pero no me llenaba. Hoy entiendo que, claro, esos vacíos, simplemente hoy el único que los puede llenar es Dios, que es Jesús, ¿verdad? Y nos regaló algo, o sea, Jesús al irse nos regaló algo, o sea, que Él dijo, yo me voy a ir, pero les prometo que lo voy a enviar a un abogado, ¿no? Y ese fue el Espíritu Santo que dejó para que permanezca en todos nosotros. Entonces sí, Juan, para mí sí es, sí, como dice, ¿no? Todo es Dios. Entonces si todo es Dios, Dios está en todos lados literalmente, o sea, somos todos parte de Él, de su creación y sí. Qué lindo, hermano. Escúchame, ¿cómo harías o qué le dirías? O si ya lo hiciste, podés contarnos para las personas que ahí atrás estén viendo y que también caminen con Dios y que estén queriendo también llevar ahora la palabra, sea con contenidos o sea físicamente. ¿Cómo le explicarías a una persona, o cómo le explicás, como digo, quién es Jesús? Lo explico como yo lo aprendí, ¿sí? Como se me fue mostrado. O sea, Dios, Jesús fue el único ser terrenal capaz de partir la historia a la mitad, ¿no? Hoy vivimos en el 2020 y pico, después de él, y después está él antes de Cristo, ¿verdad? O sea, fue
el único ser humano, ¿no? Que pudo encarnar esa energía crística, ¿no? A las que muchos quieren llegar, muchos maestros quieren llegar a conectar con esa energía. Claro, o sea, él vivió en el mundo terrenal, pero era un ser como todos nosotros espirituales, pero él pudo conectar, ¿no? Desde esa genuidad de llevar al Padre encarnado dentro de él. Entonces él era más espiritual, pero también sentía todo lo terrenal, lo que nosotros sentimos hoy, el miedo, la angustia, la tristeza, sí, todas las emociones, él también las sentía, nada más que él no se dejaba perder, como lo hacemos nosotros los seres humanos hoy. Él nos viene a mostrar eso, o sea, nos vino a mostrar esa parte, o sea que mirando al Padre no hay nada que con lo que no podamos, ¿no? En la vida, o sea, podemos lograr todo lo que nos propongamos si lo miramos a Él. Para mí mirarlo a Cristo, para mirarlo a Dios, para mí es contemplarlo, ¿no? Y lo que estoy aprendiendo hoy es que mientras más lo contemplo, más de Él, más de su imagen, me hago más a su imagen, ¿no? De lo que contemplo de Él es lo que se le añade a uno, pero sí, por ahí viene. Lindo, hermano, qué lindo. Viste que hoy está pasando, bueno, lo debes estar viendo, ¿no? Como yo, mucho en redes, muchos jóvenes acercándose a Jesús, muchos jóvenes ahora leyendo la palabra, subiendo contenido. Están pasando cosas claramente. Hay un gran cambio de elevación de conciencia en Argentina, por lo menos que es lo que más veo. Muy grosso, muy piola, ¿viste? Gente hablando de la palabra, gente con muchos seguidores, gente entrando así en mentorías, hablando de Dios. Hoy estoy justo en la mentoría de Facu Zárate, la clase gratuita los sábados y ahí gente con la Biblia en la mano, tan fullness también haciendo que sus seguidoras se compren Biblias, o sea, está pasando algo grosso, ¿viste? Está pasando algo muy Sí. grande. ¿Vos por qué crees que está pasando esto? ¿Y cuáles son tus creencias, sentimientos, esperanzas a futuro, sí, presentimientos de qué está pasando y a dónde va a ir toda esta fe, digamos, que se está moviendo en el mundo? Para mí viene esto de, se están cumpliendo sus promesas, ¿no? Las de Jesús, que dijo que, o sea, que todo va a cambiar y si bien este mundo caído, ¿no? Del cual pertenecemos, está perdido, pero va a llegar un momento donde Él va a empezar a glorificarse, o sea, a través de todos nosotros. Entonces ahí es donde creo yo que el ser humano debe conectar y acercarse más, ¿no? Para no perderse y no vivir en esta parte terrenal, mundana que ya está caída. O sea, en la parte del 99% de la sociedad que vive ahí, ¿verdad? Pero sí, todo esto viene a ese despertar masivo de conciencia, que es una de sus promesas que menciona la Biblia. Para mí viene todo por ahí y me parece extraordinario, como dijiste, hacer tantos chicos jovencitos, adolescentes, ¿no? Porque, o sea, los llevamos, si los llevas hace unos años atrás, yo a esa edad estaba re perdido, o sea, no tenía pensamientos de compartir la Biblia ni nada. Si bien había ido a la iglesia y demás por un amigo del secundario que me llevaba, me invitaba, pero claro, era como, a ver qué voy a conocer, a ver si van a haber chicas, o claro, tenía 15 16 años, ¿viste? Y era, claro, no, vamos a esa reunión de jóvenes porque va a haber gaseosas gratis, van a haber comida, van a haber juegos, claro, pero no, después de años entendí el porqué de todas esas reuniones, pero claro. O sea, me parece extraordinario que cada vez más gente, más jóvenes también, como dijiste, estén conectándose más con Jesús. Y creo que ahí se está viendo realmente el poder de su palabra que viene desde hace siglos, ¿no? O sea, él va a ser, o sea, Él viene a la tierra, o sea, va a venir a nosotros por medio del Espíritu a manifestarse. O sea, y va a hacer que todos nos volvamos a Él. Claro, y Mm, como dijiste, o sea, no, ahora ya no se está viendo tan necesariamente llegar al punto máximo de oscuridad para tener que reconocerlo, o a veces sí, porque también considero de que si no conoces la oscuridad, no puedes conocer la luz, o sea, y tenés que ahí reencontrarte con esa luz. O sea, él te va a hacer, por ejemplo, en mi caso lo vi así, lo experimenté, de llegar al fondo del pozo, al fondo, que era bien oscuro, y saber que él sí tuvo la fuerza para irme a buscar hasta ahí, ¿no? Donde yo mismo con mis propias decisiones y acciones me había metido solo. mm. Entonces, ahí digo, sí, o sea, ese despertar masivo de conciencia que estamos viendo hoy a través de sus promesas. Hermoso, hermano, hermoso, hermoso. ¿Viste que vos vas a una iglesia? No, estoy online. Online estoy en la de presencia, en la de Bernardo, Ah, de mirá, San Mateo. hay iglesia online, mirá, no sabía. Buenísimo. Sí, sí, es tremendo. Bueno, viste que la pregunta Sí, viene sí, por veo ahí. muchas.
¿Hacen prédicas ahí, online? No, no, sí, en esa, pero digo, si no, después estoy conectando mucho con otras iglesias de afuera, ¿no? Por ejemplo, Cash Luna, ese pastor mexicano Mm. también. Después Joel Austin, de la iglesia de Texas, de allá de Estados Unidos. También, o sea, cómo expresan ellos, o sea, de esa forma genuina, ¿no? O sea, te hablan de mentalidad, de finanzas, como realmente te habla la Biblia, o sea, tiene todas las enseñanzas del día a día, ¿no? Que eso se, por lo menos en el ámbito donde yo crecí, o sea, no se veía. Era como te decía, era, hace esto porque si no te vas al infierno. O sea, como que te castigan ahí, pero no te hablaban desde esa creatividad, por así decirlo, ¿no? Y Entonces hoy, creo que bueno, una gran diferencia, por lo que estoy viviendo yo y mi punto de vista, ¿no? Que estoy recién aprendiendo y esto es un proceso, pero veo una gran diferencia, y también vi que otros chicos lo han dicho, entre la iglesia evangélica y la iglesia católica. En la iglesia católica entiendo que se tiene otra mirada, ¿no? Se tiene otra mirada, se trata a la culpa de otra manera, por lo que estuve escuchando, ¿no? Siempre igual después para mí hay que experimentar para poder dar un punto de vista real y no estar dando falso testimonio, pero en la iglesia evangélica claramente hay más movimiento de jóvenes, se está viendo mucho en Argentina. Iglesia, bueno, como decís vos, mucho contenido online ahora de que sí, ponen ahí la cámara y es como estar en la iglesia, literalmente, ahí en Estados Unidos y demás. Eso es buenísimo, pero viste que, y ahí viene la pregunta, o sea, yo creo que mucha gente, y yo lo escucho cuando hablo con algunos jóvenes, tiene como esa mirada de que listo, vos sos religioso. O sea, Juan, vos sos religioso. O ahora estás en la religión. ¿Y qué le dirías vos a esa persona que piensa que ahora que estamos con Jesús o que leemos la Biblia, estamos en la religión o somos religiosos? O que vamos a la iglesia somos religiosos. ¿Qué le dirías? primero que suelten, o sea, que confíen y que suelten esa incredulidad, ¿no? Porque ahí nos, o sea, como seres humanos no nos estamos permitiendo conocer una gran verdad. O sea, no estamos permitiéndonos que esa conciencia se expanda, es como que te cerrás a una idea nomás. Y lo he escuchado también, ¿sí? Claro, ahora como ¿de qué te la das ahora? ¿Te haces el religioso? O vos decís, Pastor. claro, te llenaron la cabeza, ¿no? Vos decís, o sea, si te pones a pensar, vos decís, sí, obvio, tuve que llenarme la cabeza de otra nueva información, porque si no seguía pensando igual, iba a seguir teniendo los mismos resultados. Entonces, hay que animarse a expandirse, o sea, a abrirse a ese campo de posibilidades que es posible para todos hoy. Y hoy lo puedo ver, como vos dijiste, o sea, lo estamos viendo en, en todo el mundo, porque es literal. Hay millones y millones de personas ahora conectándose desde esa energía crística, ¿verdad? Y ahora ya no se ve tanto, o sea, por lo menos yo no lo noto tanto de, si bien va a estar, entiendo que es parte de este mundo caído, como te mencionaba, de que estén esas religiones que van a querer dividir, pero hoy Dios, para mí hoy, Cristo está tocando todas a esas personas, ¿no? Como que está bajando esos estándares, ¿no? A la verdad, a lo que Él vino a mostrar, o sea, la iglesia son las personas, no es la religión en sí, porque si, como te decía, si todo es Dios, entonces todos estamos ahí en la misma, ¿verdad? O sea, todo va a estar conectado a Él. O sea, Dios hay uno solo. Entonces, no, yo no lo veo tanto de por qué tantas religiones. O sea, si van a estar viendo siempre al mismo. Exacto. Tu Dios es el mismo que el mío y el mismo que el de todo el mundo, pero por ahí es no cerrarse a esa idea de religión y yo pertenezco a esto, yo pertenezco allá. Simplemente es seguir sus mandamientos, sus enseñanzas y seguir a Jesús. Si es el mismo, es Jesús es uno solo, Dios hay uno solo. Entonces, no Totalmente. cerrarse, no cerrarse y abrirse, ¿verdad? Confiar, tener fe, porque ahí va a empezar a crecer esa semillita de fe, creo Totalmente. yo, mi punto. Buscar y se te va, lo vas a encontrar, ¿no? Como dice la palabra. Tocá y se va a abrir, buscáis y lo vas a encontrar. Pedite y se te va a dar. Así que sí, totalmente. Y viste que está bueno esto que comentás de la programación, del lavado de cerebro y de que sí, sí, me están lavando la cabeza. Es que yo creo que, y me digo a mí mismo, ¿no? Mi Juan del pasado, hace 3 4 5 años, que también se drogaba, tomaba alcohol, ni en peor leía la Biblia y no creía en Dios, y que estaba emprendiendo, pero desde perseguir, desde hacer dinero a costa de beneficiarse de los demás, etcétera, no era consciente yo, como mucha gente que no es consciente todavía, y está bien, es un proceso, pero no era consciente de que yo ya estaba programado, porque ya el ser humano de por sí está programado por el sistema.
está programado por la educación, por los padres, que los padres aprendieron de sus padres y sus padres de sus padres, y todo ahí viene un sistema, ¿no? de pensamiento. Yo al final me di cuenta a lo largo de los años emprendiendo y desarrollando mi conciencia que el sistema al final no es algo que está como allá. Sí, se materializa allá, pero está acá el sistema. Es un sistema de pensamiento. ¿Se te cortó ahí? ¿Estás bien? ¿Estamos bien? Estoy bien. Sí, Ah, sí. ahí creo que se te ve medio borroso, pero bueno, se me escuchaba bien. El sistema es un sistema de pensamiento, ¿no? Es una forma de pensar. Entonces ya estamos programados. Cuando vos te das cuenta de esto, le vas la conciencia y lo reconoces, fui programado. Hola, ¿te ven ahí? Sí, sí, Ah, te veo como medio por ahí, como medio cortado, pero sí, yo me veo bien igual. Te escucho, pero por ahí se traba tu imagen. perfecto. Cuando te das cuenta de que ya fuiste programado, ¿sí? Y que tus resultados quizás no son lo que estás, lo que te gustan, ¿no? No solo resultados materiales, hablando de dinero, también cómo te sentís, ¿no? ¿Te sentís lleno, te sentís vacío o ahí se le cortó? Bueno, todo es perfecto, gente, todo es perfecto, gloria a Dios. Mientras se conecta Martín, ahí está, estamos. Ahí volvió Martín. ¿Estamos? Ahí va. Ahí estamos. Perfecto. Todo es perfecto. Le contaba a los chicos que ya tenemos un sistema de creencias y de pensamiento. Entonces, cuando vos reconoces eso y te das cuenta que de pronto tu vida no es como te gusta, no te sentís lleno, no te sentís con propósito, no te sentís que haces lo que te gusta, o que no ganas la plata que ganás, o que tu cuerpo no te gusta y demás, ok, hay algo que no estás quizás pensando bien. Mucha gente va por el no estoy haciendo algo bien. Y sí, obvio, no estás haciendo algo bien o algo alineado a lo que vos querés, pero hay que entender de que atrás de ese hacer viene una forma de pensar, ¿no? Y esa forma de pensar va por tu ser, ¿no? El famoso ser, hacer, tener. Viene de ahí. Cuando vos sos una persona nueva, con unas creencias nuevas, en nuestro caso, creencias que empezamos a formar y formas de pensar nuevas en Cristo, ¿no? En nuestro caso, que leemos la Biblia, vos podés no leerla. Puedes leer otros libros que también son válidos. También yo los leo y me llevan, ¿no? Me llevan también a elevar la conciencia. Cambian tu forma de pensar, cambian tu ser, tu identidad. El ser yo lo veo como la identidad, ¿no? Cambian Sí. tu forma de pensar, tus creencias. Y eso te lleva a hacer cosas nuevas. Y obviamente, por consecuencia, hacer cosas nuevas en el tiempo te da resultados distintos. ¿Vos cómo fue en qué momento te diste cuenta de esto del ser, del cambio de pensamientos, de la programación mental, ese clic que solemos hacer los emprendedores, ¿no? De decir, listo, hay que aprender cosas nuevas. Todo eso me llevó a lo primero, ¿no? Lo que te contaba cuando empezó mi camino, hace unos 3 años y medio aproximadamente. ¿Se cortó? Creo que es mi internet. Lo que me tocó atravesar me llevó a plantearme eso. Creo que es mi internet. ¿Sabes por qué? Debe ser porque acá en Brasil están viendo el mundial. Debe haber mucha... Ah, están todos ahí prendidos, O todos sea, prendidos. vos Pero continúa todo que es después perfecto, o se todo es queda perfecto. o se Sí, corta, no hay problema. Dios va a hacer que llegue el mensaje. Te decía, claro, yo tuve que trabajar en mi sistema de creencias. Todo, o sea, desde ahí donde conecto con uno de mis versículos favoritos es el de Romano 12:2, que somos transformados mediante la renovación de nuestros pensamientos. Claro, yo tenía que cambiar mi manera de pensar, ese sistema de creencias del que vos mencionabas, ¿no? Que es por la familia, el entorno, amistades, profesores, ese sistema educativo, la sociedad en sí, ¿no? Claro, y era muy limitante, entonces dije, wow, ahí atraigo yo desde esa energía de limitación y desde mis creencias, atraigo todo lo que me estaba pasando en ese momento. Digo, claro, entonces si todas estas personas que estoy viendo, están siguiendo, cambiaron su manera de pensar y cambiaron su realidad, entonces, claro, lo que yo estaba haciendo estaba mal, pero a su vez bien, bien porque hoy reconozco que detrás de todo eso estaban las bendiciones y el aprendizaje que me iban a ayudar a transitar ese camino, pero sí tuve que, o sea, empezar a cambiar desde ahí, ¿no? Empezar a reprogramar mi mente, ¿no? A hacerle ese lavado de cerebro, literal, era como sacarlo de ahí, darle una enjuagadita y decir, Ujú. ahí va, y arrancamos de nuevo, empecé a pagar mentores, a consumir otro tipo de contenidos, ¿no? Libros, podcasts, eh, empecé como a llenar ese, o sea, todo el vacío ese que iba dejando, ¿no? O sea, empecé a limpiar esa mente y sacar todas esas creencias afuera. Y todo eso me llevó a reconectarme con esa parte que te decía que vivía desde el victimismo. Entonces ahí empecé a hacerme responsable, a conectar con esa responsabilidad, de decir, claro, o sea, si llegué a este punto, fueron por mis pensamientos, por mis decisiones, por mis acciones, porque a esos pensamientos yo estaba tomando acción. Dije, claro, no era solamente lo que hacía, sino lo que estaba haciendo, ese ser, ¿verdad?
estaba, no, en realidad no estaba siendo quien Dios quiso que venga a ser. Entonces de ahí me conectaba, o sea, toda mi transformación personal empezó ahí, cambiando mi manera de pensar. Entonces ahí es donde conecto muchísimo con esos versículos, con ese versículo que te mencioné, es uno de mis favoritos es ese. Hermoso, Y va por ahí. mucha data sobre la fe ahí en Romanos. ¿Y cómo llevas vos tu relación con respecto al dinero, ahora que estás más conectado con Dios? ¿Cómo es tu día a día con tu emprendimiento, con tu trabajo, con el hacer dinero? Está más puesto desde la fe. Antes lo hacía como vos decías, ¿no? Mucho desde el perseguir. Primero, antes era como, claro, pensar en un universo y quedarme en ese, porque pasé por ese estado, ¿no? Antes, bueno, no mencioné, o sea, estaba conectado mucho con terapias holísticas, ¿viste? Mi camino empezó todo por ahí primero. Terapias holísticas, constelaciones, péndulo egipcio, péndulo hebreo, ayudaba, hacía sesiones, limpiezas energéticas y demás. Y todo eso me llevó a conectarme con la Biblia y con Dios y a reconocerlo a Él, ¿verdad? Entonces, eh, para que con esa parte me perdí. Eh, Con respecto al dinero, ¿cómo llevas tu relación con respecto al dinero? claro, desde ahí conectaba mucho de, claro, si te ayudo, si hago tantas limpiezas o si hago tantas sesiones, voy a tener más plata. Entonces era como, claro, desperseguir, ¿no? Y después solté todo eso y ahí es donde me daba cuenta que Dios no estaba, o sea, estaba viviendo desde esa carencia, ¿no? De tengo que tener más para sentirme mejor o para validarme a través del dinero. Y en realidad no me estaba, o sea, estaba perdiendo valor. Y hoy me conecto con la energía del dinero desde la fe. Sé que es una energía, y la comprendo más. O sea, sé que es una energía y que nosotros podemos atraerla conectándonos con esa energía, ¿no? A través de nuestros pensamientos, pero también de quiénes somos. O sea, y de dónde hacemos lo que hacemos. Entonces Dios me lleva a conectarme con esas riquezas de Él, ¿verdad? Que va más allá del dinero también, pero sí, o sea, hoy entiendo somos mayordomos de todas sus riquezas, de todas las cosas que Él nos da para poder administrarla. Entonces, mientras mejor las administro, sea mucho, sea poco lo que da, lo que Él nos envía día a día, mientras mejor lo administre, Él va a enviar más cosas. Entonces ahí llegan más bendiciones, más bendiciones. Pero sí, hoy lo manejo más desde la fe y no tanto desde la carencia como en un pasado. Ahí tuve que trabajar también, hacer mucha terapia y trabajarlo mucho desde ese cambio de creencias, ¿no? Y siempre voy como rompiendo un techo mental. O sea, llego hasta ahí, se rompe ese y es como siempre no es o sea, seguir conectando y llevándolo más a la fe, a confiar de que eso va a llegar y que si pasan las cosas que pasan en el camino, es porque Dios quiere que así sea y me va conectando más con esa energía. Pero va bien, Hermoso, genial. hermoso. Y escuchá, tú estás haciendo marca personal, me decís, subiendo contenido. Sí, Bien, ¿y cómo llevas también eso de subir contenidos, mostrarte, ¿sí? Ese atravesar el miedo, la vergüenza? ¿Te ha pasado de estar incómodo al momento de hablar y de subir como ese contenido? sí, 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 tenía terror. O sea, la cámara en lo primero era como, claro, ¿qué voy a decir? O sea, qué voy a expresar? Primero era como que lo tenía todo en la mente, pero después no lo podía expresar. Claro, y me di cuenta que la única interferencia en que había entre la cámara y yo era mi inseguridad. Entonces ahí se tuvo que trabajar eso y también hacerlo aún haya ese miedo, ¿no? Porque ahí entendía que ese miedo era el anticipador de que detrás de eso si avanzaba ahí estaba la bendición, o sea, y siempre era como ir haciéndolo como salga, a lo primero buscaba mucha perfección, a ver cómo va a salir esto, qué digo acá, si lo dije bien, y después fue como claro, no, Dios me invita a soltar y a confiar. Y es lo que te decía, ¿no? Antes, dejar que Él se exprese. Entonces no era tanto lo que yo tenía para mostrar, sino lo que Él tiene para mostrar a través de mí. Y hoy lo estoy haciendo desde esa energía, dejando que Él se exprese a través de mí. Entonces me vienen pensamientos, canalizo alguna información y que justo va acorde a todo esto, ¿no? El cambio de hábitos, a la transformación mediante tus pensamientos, o sea, el cambio de mentalidad, ¿verdad? Conectar mucho con la disciplina también. Creo que la disciplina es fundamental para tener esa seguridad, ¿no? Y hacer todo el contenido desde la autenticidad. Y siempre, de las mayores enseñanzas que me queda, es siempre es decir la verdad. Siempre decir la verdad, siempre decir la verdad. Claro, la verdad nos hace libres, dice la Escritura. Entonces, soltar ese miedo al qué dirán y mostrar lo que realmente, o sea, si Dios me
pone acá en ese lugar, dejarlo que se exprese, porque él va a tener muchísimo, muchísimo, muchísimo para brindar. Entonces digo, si yo soy solamente un canal, soy una herramienta, o sea, Señor, utilízame. Entonces desde ahí empecé a crear, o sea, empecé a soltarme más a crear el contenido, a hacer más historias, hacer más reel, compartir en TikTok, ahora en Facebook también, o sea, y estar activo, pero sin querer perseguir un resultado, sin querer perseguir. Hoy no pienso en seguidores, no pienso en a ver cuántos me gusta va a tener, cuántas personas lo van a ver o a cuánto voy a llegar. Simplemente es lo vio una persona, aunque sea, a 10 personas, 100 personas, sé que el mensaje le llegó a una persona, a 10 personas, a 100 personas, a la que Dios quiera que le llegue. Entonces, soltar el control, soltar ese miedo, esa vergüenza que quiere mostrarme, eh, y hacerlo igual. Hermoso, hermoso. Encima, viste que pasa mucho esto de las views en las redes, pero nos pone mal a veces porque nos comparamos con otros, ¿no? Y eso es lo que justamente Dios no quiere, que te compares, porque ¿para qué compararte con Martín, con Juan, con Pepito si somos todos únicos? Si Dios nos creó únicos, con dones únicos, talentos únicos, procesos únicos, ¿para qué compararse, no? La comparación no es de Dios claramente, es del otro, es del maligno. Y además, si te pones a pensar, 100 personas que vean un reel tuyo, pues es un montón. Imagínate 100 personas frente tuyo, lo que sería. Ah, Es un montón. O sea, 100 personas están viendo tu reel. También verlo un poco con esos ojos, yo creo que sirve mucho porque caemos en la comparación de no tengo 10.000 visualizaciones en reels, pero porque estamos comparándonos con el que es conocido que tiene 10.000. Pero tener 100 en un reel, o 2.000, o 1.000, son un montón de personas que te están viendo, ¿entendés? Entonces, es también entender un poco eso. Y una vez me llevo siempre guardado una frase que dijo una vez un emprendedor en un evento presencial, ¿no? Un chico que también tiene marca personal muy conocido, que dijo, más que nada enfocado a marcas personales, ¿no? Dijo, si vos creas contenido y te agarra este famoso síndrome del impostor, muchas veces fíjate y reflexiona porque ese síndrome del impostor es porque realmente estás siendo impostor, porque realmente estás siendo impostor, estás diciendo una cosa y haciendo otra o diciendo una cosa que no sos, ¿sí? Entonces, lo dio a ver así y me resonó mucho, porque claro, muchas veces queremos aparentar ser algo en redes que no somos por compararnos. Todo lleva a la comparación. ¿Por qué? Porque si el otro que le va bien dice eso, hay que decir eso para que me vaya bien. Pero vos todavía no sos eso. Entonces ahí entramos en ese jueguito mental, ¿viste? Del ego, del diablo que quiere compararse y usa esas herramientas de pronto de mentira, de no ser auténticos por miedo al final, ¿no? Todo al final es miedo. Miedo es la herramienta creo que utiliza el diablo para controlar a la mayoría de las personas. Así que es un poco ese sí. trabajito de conciencia. Escúchame, ¿y qué? Como para ir cerrando con el podcast, ¿qué le recomendarías, ¿sí? ¿O qué hace Martín día a día? O sea, ¿cuál es la disciplina, los hábitos de Martín que lo llevan a estar enfocado, presente, centrado, cerca de Dios? El primero y fundamental para mí es la oración. Yo desde que empecé a conectar con la oración, primero madrugar, ¿no? O sea, yo madrugo. Hoy me estoy levantando a las 4 a.m., pero por ahí no soy de recomendar mucho el horario en sí, ¿no? Sino es que cada uno vaya acomodándose a su rutina también, ¿no? Con respecto al horario, si levantarse a las 4, a las 5, a las 3. Yo he probado hasta levantarme a las 3, 3:30. La idea es estar en ese silencio, en esa conexión. Yo creo que Dios brinda mucha claridad. Lo que yo experimento me brinda muchísima claridad y me baja más data en ese silencio. O sea, yo lo busco en ese silencio. Y como te decía, lo principal para mí es la oración. La oración, levantarse temprano, o sea, el ejercicio es fundamental para mí. El ejercicio, la disciplina va por el ejercicio también, ¿no? Porque eso a mí me hace estar muy presente, no me deja desviarme, no me deja entrar en el pensamiento, digamos, eh, terrenal, ¿no? No vivir tanto a lo que los demás hacen, sino es que me centra mucho, me centra mucho. Ahora estoy en el verano, bueno, acá en Argentina estamos entrando al invierno, pero en el verano había empezado en enero, empecé a conectar otra vez con el tema de las duchas frías, ¿viste? Digo, bueno, si lo hago acá en verano, que era más simple, digo, bueno, lo vamos empezando desde ahora hasta que empieza a llegar el invierno y demás. Eso también o sea, me hace centrarme mucho en el tema de las duchas frías. Quién conecta, quién sí. Hay algunos que sí, hay algunos que no. O sea, yo lo vi,
lo conocía, esa disciplina la conocí en la escuela de policía, ¿no? Esa lucha de 5 o 10 segundos que nos daban, nos permitían y era agua fría. Ahí comprendí, claro, era para forjar un carácter que te lleva a la disciplina diaria, ¿no? Y ese carácter es lo que te permite estar presente. A mí me permite estar presente. No deja que, ahí donde ese carácter que se forma, no deja que me entren esos pensamientos de no sos capaz o no hagas esto. O sea, esos pensamientos negativos del enemigo, como decías, ¿no? Entonces creo que la disciplina viene mucho por ahí, formar ese carácter. Y leer la Biblia, agradecer mucho. O sea, iniciar el día agradeciendo, agradeciendo. La gratitud para mí es uno de los puntos fundamentales, porque ahí desde temprano, o sea, el primer pensamiento que se te venga a la cabeza cuando abrís los ojos, es, gracias Dios. O sea, yo conecto mucho con esa parte desde temprano. Agradecer todo, porque ahí empieza tu día, desde cómo lo vas a iniciar, ¿no? Desde qué energía, si desde la queja, o porque hace frío, uy, porque esto, o porque aquello, porque no me tapé, o porque no tengo para taparme, o X excusa, ¿no? Que uno se pone, es entonces conectar desde la gratitud o desde la queja. Entonces yo conecto desde la gratitud, desde el temprano, orar, leer la Biblia, hacer ejercicios, la alimentación también es fundamental. La alimentación, hoy estoy conectado mucho con el tema de la alimentación. Si bien comía sano, pero empecé hace en febrero, marzo, empecé a contar los macros, ¿viste? Y entonces como que ahí veo los números que realmente puedo controlar, ¿no? O sea, lo que está en mi control, lo otro todo lo suelto. No puedo controlar, lo suelto. Sí, los números, los macros, las pesas en el gimnasio, la hora en la que me levanto, entonces de ahí conecto mucho con esa disciplina. Y es lo que me funciona todo el día y todos los días a tener cada vez esa cercanía y siempre escuchar, o sea, permitirme escuchar esa voz de mi intuición, que es la voz de Dios, ¿no? Es la voz del Espíritu Santo ahí expresándose todo el tiempo. Pero creo que es fundamental estar presente, o sea, uno mismo estar en su presencia. Mm. Encontrar ese proceso personal, ¿no? Que le hace bien a uno para estar Claro. centrado, ¿no? Para sentirse bien. Al final creo que la clave es sentirse bien. Hacer Sí, lo que te hace sentir bien y lo que te hace sentir mal, en arrepentimiento, cortarlo, dejar de hacerlo. sí, 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 yo creo que el arrepentimiento es, o sea, nos posiciona o sea, en esas vibraciones súper bajas, ¿no? Donde te frena. Y cuando un ser humano se frena, está retrocediendo. En realidad no hay un punto medio para mí, o sea, lo entendí así, yo no hay un punto de estancamiento, como muchas veces nos dicen, uy, no, me siento estancado, uy, no, estás estancado. Claro, no, no hay como un gris entre el blanco y el negro. Es una o la otra, o sea, si para mí si no estás floreciendo, te estás marchitando, digo yo. O sea, ¿vas para atrás o vas para adelante? O sea, ese punto medio no hay. Entonces, encontrarlo también, ¿verdad? Y seguir, Hermoso, seguir, seguir. hermoso, Martín, hermoso. Escuché, para cerrar con el podcast, es lo que le pido a todos los invitados. ¿Qué le agradeces hoy a Dios? ¿Qué le puedes agradecer? Lo que más le agradezcas el día de hoy, como para cerrar este podcast. Lo podés decir con los ojos cerrados, tipo oración, ojos abiertos, pero un agradecimiento, papá, que quieras realizar el día de hoy. Sí, primero todo, el poder compartir, el poder expresarme, el poder permitirme estar vivo un día más para poder compartir su palabra, sus enseñanzas, todo lo que hizo a través de mí, ¿no? Y hoy es lo que comparto día a día en mis redes. O sea, si lo hizo conmigo y con miles de personas ahí afuera, también lo puede hacer con uno que tal vez está escuchando esto eh, y agradecerle todos los días, siempre agradezco de haberme llamado, o sea, de él ir a buscarme a ese pozo donde te decía que yo me había metido. Entonces ahí comprendí, ¿no? Lo que es ser llamado por nuestro propio nombre, o sea, él nos llama por nuestro nombre y no por nuestros pecados. Yo siempre era llamado por mis pecados, entonces como que no salía nunca de ese pozo. Y eso se lo agradezco siempre a él, porque él sí tuvo esa valentía, ese amor incondicional de irme a buscar a donde yo mismo me había metido, me estiró los brazos, me dio su mano y me hizo caminar al lado de él hasta el día de hoy. Entonces, eso es lo que hasta el último día le voy a agradecer. Hermoso, hermoso. Muchas gracias, Martín, por compartirte, por participar, por atravesar también de pronto
ese miedo, incomodidad, eso que le pasa a uno también cuando tiene que compartirse, que entiendo que muchas veces nos pasa, así que muchas gracias por eso. Seguramente le va a llegar, si Dios quiera, a la persona correcta en el momento correcto. Así que chicos, sin más, terminamos con el tercer episodio del podcast, gracias a Dios Podcast. Gracias por participar. Acá abajo voy a dejar las redes de Martín, lo que él utilice para poder impactar y llevar el mensaje, para que lo puedan seguir. Y bueno, gente, sin más nos despedimos. Gracias por participar. Pueden suscribirse al canal si quieren ver más episodios como este o contenido que subo diariamente sobre desarrollo personal, mentalidad, espiritualidad y emprendimiento. Y gente, los amamos. Los amamos. Si quieren seguir a Dios, háganlo. Una simple oración les puede servir. Oración sincera para que Él aparezca, ¿no? Como dice la Biblia, buscarás y vas a encontrar, pedirás y se te va a dar, tocarás la puerta y se va a abrir. Hacelo, animate. Si sentís que ya no estás pudiendo más con tus fuerzas humanas, pedile a Dios y aprovecha el poder de Él, que es inmenso. Gente, les mandamos un saludo, que Dios los bendiga a todos y nos vemos en próximos episodios. The spirit